Dicen que los dioses callaron antes de marcharse, que el cielo se agrietó sobre las pirámides y que los ríos se detuvieron, como si la tierra misma hubiese olvidado cómo respirar. Nadie entendió al principio. Las lluvias, que durante siglos habían sido ofrenda y promesa, se negaron a regresar. El aire se volvió espeso, cargado de un polvo fino que cubría los templos y los altares. Los sacerdotes miraban el firmamento buscando señales, pero las estrellas también se habían apagado un poco, y los calendarios sagrados ya no coincidían con el pulso del tiempo. Así comenzó el silencio. En los valles donde antes resonaban los tambores de las fiestas, solo quedaban ecos huecos. El maíz se secó de pie, erguido como un ejército derrotado. Los hombres tallaban nuevas piedras, levantaban altares desesperados, sacrificaban más corazones al sol. Querían que el ciclo volviera a comenzar, pero el ciclo ya se había roto. La tierra se había cansado del hombre, o tal vez fue el hombre quien se cansó de escucharla. Durante generaciones, los sabios mayas habían observado el cielo con una precisión que hoy todavía asombra. Sabían que las estrellas eran relojes, que el tiempo tenía una forma y un sonido, y que la naturaleza hablaba en repeticiones. Ellos no creían en el fin del mundo, sino en su transformación. Pero cuando el agua comenzó a desaparecer, cuando los árboles murieron desde sus raíces y los animales escaparon de la selva, algo cambió en sus ojos. El orden se quebró. Lo que debía girar dejó de hacerlo. Hubo ciudades que resistieron más que otras. En Copán, los escribas siguieron grabando glifos en piedra, incluso cuando el pueblo ya no tenía alimento. Los jeroglíficos se convirtieron en súplicas. El cielo está enfermo. Los dioses están cansados. El tiempo se ha vuelto en contra de nosotros. Nadie los comprendía del todo, pero todos sentían el miedo. Un miedo que pesaba más que el calor, más que la sequía, más que el hambre. Era el miedo de saber que el mundo podía morir lentamente y que no habría nadie para escribir su epitafio. Aún así, hubo quienes no perdieron la fe. Algunos creyeron que la sequía era una prueba, una forma de purificar el alma del pueblo. Otros, que era el anuncio de una nueva era. Y había quienes miraban hacia el horizonte y veían más allá del fuego y del polvo. Veían un futuro donde los hombres volverían a repetir los mismos errores, una y otra vez, hasta comprender lo que los antiguos habían dejado escrito. Porque el colapso no fue solo el final de una civilización, fue una advertencia, una profecía tallada en piedra y olvidada bajo la selva. Los arqueólogos que hoy excavan entre las raíces de la ceiba aún pueden sentir ese pulso. Las ruinas respiran, de algún modo. Cada escalón cubierto de musgo, cada altar roto, cada fragmento de cerámica parece murmurar algo que no termina de entenderse. Y sin embargo, el mensaje está allí, tan claro como el primer amanecer. No fue el destino lo que destruyó al mundo maya, sino la ruptura con la naturaleza, la arrogancia de creer que podían dominar lo que debían honrar. Esa historia no pertenece solo al pasado, es un espejo del presente, porque ahora, más de 1000 años después, los signos vuelven a repetirse. Las lluvias llegan tarde, las cosechas se marchitan, el fuego avanza sobre los bosques y el hielo retrocede hacia el norte. Los científicos miran los satélites con la misma desesperación con la que los antiguos miraban el cielo. Las gráficas son nuestros nuevos glifos, los datos, nuestras profecías. Hemos reemplazado los templos por laboratorios, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta cuándo podrá resistir la Tierra? Hay noches en que pienso que el tiempo es un círculo perfecto,
una serpiente que se devora a sí misma, como Kukulcán descendiendo por la pirámide de Chichén Itzá. El colapso maya no fue una excepción, fue parte del pulso de ese ciclo. Ellos lo sabían. Por eso lo registraron con tanta devoción. No escribían para los suyos, sino para nosotros, para advertirnos de lo que sucede cuando el equilibrio se rompe, cuando el poder olvida su límite, cuando la tierra deja de ser madre y se convierte en campo de batalla. Y hoy, mientras las ciudades crecen sobre su propio humo, mientras el mar se alza y la sequía se multiplica, es imposible no escuchar su voz resonando entre las ruinas. Ya lo vimos, ya ocurrió y volverá a ocurrir. Dicen que hubo un último sacerdote, el guardián del calendario, que comprendió lo que estaba por venir. Dicen que subió al templo más alto y observó el amanecer durante 3 días seguidos, sin moverse, sin hablar. Cuando el tercer sol se levantó, el cielo era de un color imposible, una mezcla de ceniza y oro. Entonces él comprendió que el tiempo del hombre había cambiado para siempre. Dejó de contar los días y comenzó a contar los silencios. Porque el silencio, entendió, era el lenguaje del fin. A veces imagino ese momento. La selva envolviendo los templos, el murmullo del viento entre las piedras, los jaguares volviendo a caminar por los patios donde antes danzaban los hombres. Todo volvió a su lugar, menos nosotros. Nosotros seguimos repitiendo el ciclo, construyendo ciudades sobre desiertos, sacrificando lo sagrado por el espejismo del control. No hemos aprendido a escuchar. O tal vez sí, pero fingimos no hacerlo. Hay un eco en todo esto, un eco que atraviesa los siglos. Cada sequía, cada incendio, cada tormenta que destruye una costa es un recordatorio de lo que ya sabíamos y decidimos olvidar. El colapso maya no fue un misterio arqueológico, fue un espejo, y ese espejo ahora nos devuelve la mirada. Nos muestra cómo, igual que ellos, hemos perdido el equilibrio entre el cielo y la tierra. Cuando uno camina entre las ruinas, siente que el tiempo no ha pasado del todo. Las piedras conservan el calor del sol, y si uno guarda silencio, puede escuchar algo más profundo que el viento, el rumor de las voces antiguas. Esas voces no se extinguieron, quedaron suspendidas, esperando que alguien volviera a entender su lenguaje. En cada muro caído hay una historia de esperanza, de exceso, de arrepentimiento. Los mayas no desaparecieron, se disolvieron en el tiempo, se mezclaron con la tierra, con la lluvia que ya no vuelve, con la bruma que cubre los templos cada amanecer. Hubo un momento en que todo parecía eterno. Los templos crecían como montañas, las ciudades se multiplicaban, y el hombre creía que su poder era tan grande como el de los dioses. La selva se abría a golpes de piedra, los lagos se drenaban para construir canales, las colinas se talaban para crear terrazas agrícolas, y durante un tiempo funcionó. El maíz crecía dorado, los ríos fluían claros, el calendario marcaba el ritmo perfecto entre los astros y las estaciones. Pero cada triunfo llevaba una sombra escondida, y esa sombra crecía en silencio, esperando el momento exacto para volver. Primero fue la sequía, lenta, implacable, casi invisible. Los sacerdotes observaban los cielos, calculaban los ciclos, consultaban los códices, pero los dioses parecían haberse marchado. Luego vino el hambre. Las cosechas se marchitaron bajo el sol. Los campos se agrietaron como piel seca. La gente comenzó a migrar hacia las ciudades, buscando agua, buscando respuestas. Pero en las ciudades solo había promesas y miedo. Los reyes intentaban mantener la fe. Ordenaban construir templos más altos, como si la altura pudiera traer de vuelta a la lluvia. Y cada piedra levantada
era un grito contra el cielo. Un grito que se perdía entre las nubes que ya no llegaban. Dicen que en algunos templos se sacrificaban prisioneros, no por castigo, sino por desesperación. Que la sangre humana era la última ofrenda capaz de despertar a los dioses dormidos. Pero nada cambió. Las lluvias no volvieron. Los pozos se secaron. Los hombres comenzaron a culparse entre sí. El orden se quebró. Las alianzas se convirtieron en guerras. Las ciudades se volvieron contra sus hermanas. Los caminos se llenaron de cadáveres. El colapso no fue un instante. Fue una larga caída, un lento olvido. Y cuando la selva empezó a cubrir los templos, el silencio volvió a ser dueño de todo. Ahora, 1000 años después, la historia se repite con otros nombres. Ya no hay sacerdotes que lean los cielos, sino científicos que leen pantallas. Ya no hay templos que desafían a los dioses, sino ciudades que desafían al clima. El lenguaje cambió, pero la arrogancia es la misma. El hombre sigue creyendo que puede dominar la tierra sin pagar el precio. Construimos muros donde deberíamos plantar bosques. Levantamos máquinas donde deberíamos escuchar el viento. El equilibrio que los mayas entendieron como sagrado se ha convertido en una ecuación que ignoramos cuando no nos conviene. Pero la tierra no olvida. La tierra siempre devuelve lo que recibe. Hay una frase inscrita en una estela de Palenque que los arqueólogos aún discuten. Nadie ha logrado traducirla por completo, pero las palabras más claras dicen: el cielo se detuvo, el agua se escondió, los hombres olvidaron los nombres del sol. Tal vez sea solo poesía, o tal vez sea una advertencia, una memoria del instante en que todo cambió. Porque cuando el agua se esconde, el hombre pierde su reflejo, y sin reflejo, olvida quién es. Cada vez que un huracán destruye una costa, cada vez que una ciudad queda bajo el fuego o la sequía, el eco de esa frase resuena en algún rincón del mundo. Es el mismo ciclo, la misma historia, solo que con otro idioma. Los mayas lo sabían. El tiempo no es una línea. Es un círculo que nos obliga a repetir lo que no hemos aprendido. Y ese círculo sigue girando, aunque fingimos que no lo vemos. Hay una imagen que siempre me persigue. Un anciano de una comunidad maya moderna, en las montañas del Petén, me dijo una vez: el cielo se muere igual que un hombre, poco a poco, cuando nadie lo escucha. Lo dijo sin tristeza, solo con certeza. En su voz había algo del antiguo mundo, una sabiduría que no proviene de los libros, sino del silencio. Tal vez eso sea lo que olvidamos: escuchar. Los mayas no predijeron el fin, solo advirtieron que el desequilibrio tiene un precio y que el tiempo, aunque paciente, nunca se detiene. Hoy hablamos de cambio climático como si fuera una teoría, un concepto abstracto, pero ellos lo vivieron en carne viva. Lo sintieron bajo los pies, en la falta de lluvia, en la furia del sol. Lo anotaron con fuego sobre la piedra. Nosotros lo anotamos en bases de datos, en informes, en titulares que se olvidan al día siguiente. Pero el resultado es el mismo. La naturaleza está respondiendo. Y su lenguaje, aunque cambie de forma, sigue siendo el mismo que escucharon los mayas. Viento, calor, silencio, destrucción. A veces pienso que los templos que hoy se desmoronan no están muriendo, sino esperando. Que cada raíz que rompe una piedra no la destruye, sino que la devuelve a su origen. Que en cada grieta del muro hay una advertencia que aún no sabemos leer. Tal vez el colapso maya no fue el final de nada, sino el comienzo de algo que aún no hemos comprendido. Tal vez ellos no desaparecieron porque fracasaron, sino porque entendieron que la tierra debía empezar de nuevo, que el tiempo, para renacer, debía destruir lo que había creado.
Si pudiéramos ver el mundo con sus ojos, entenderíamos que el colapso no fue castigo ni tragedia, sino ciclo, que lo que hoy llamamos cambio climático no es una amenaza externa, sino una respuesta natural al exceso, una corrección del equilibrio. Los mayas lo sabían: cuando el hombre toma más de lo que da, el mundo se ajusta, y ese ajuste, aunque parezca destrucción, es también nacimiento. Imagina por un momento el amanecer después del colapso, el silencio absoluto, la selva cubriendo las ciudades, los pájaros volviendo a anidar en los templos, los ríos retomando su curso, el hombre reducido a un recuerdo. En ese silencio, el mundo volvía a respirar. Tal vez ese sea el verdadero mensaje de las piedras, que la naturaleza siempre encuentra la forma de volver, que incluso cuando creemos haberla vencido, ella espera, paciente, hasta que el equilibrio se restaura. Hoy estamos al borde del mismo precipicio. Los glaciares se derriten, los bosques arden, los mares crecen, y en cada catástrofe hay un eco del pasado. Los mayas ya lo vivieron, ya lo advirtieron, ya lo escribieron. Pero igual que entonces, seguimos mirando al cielo, esperando que alguien responda. Tal vez la respuesta nunca llegue desde arriba. Tal vez esté aquí abajo, en la tierra, en el agua, en la memoria de los que entendieron antes que nosotros que el mundo no nos pertenece, que solo somos parte de su respiración. El colapso maya no fue una ruina, fue una lección, una advertencia esculpida con el mismo fuego que ahora nos quema. No fue un final, fue un espejo, y en ese espejo, hoy nos vemos reflejados. Las ciudades modernas son nuestras nuevas pirámides, los satélites nuestros nuevos observatorios, las sequías nuestras nuevas profecías. Todo está volviendo a su punto de origen, todo está repitiendo su danza: el cielo, el agua, la tierra, el hombre. Y si no aprendemos esta vez, el silencio volverá. Un silencio tan antiguo que cuando llegue ya no habrá nadie para traducirlo.